¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a una de nuestras cápsulas jurídicas. Mi nombre es Alejandra Rangel y les doy la más cordial bienvenida a este canal denominado La Justicia Hoy. En esta ocasión contamos con la valiosa presencia del licenciado Sergio Moisés Gutiérrez Hernández, quien nos va a hablar sobre esta interesante cápsula denominada Las decisiones jurídico-constitucionales de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Debemos de mencionar que el licenciado Sergio es licenciado en Derecho con mención honorífica por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como abogado postulante en materias del fuero común, como de derecho civil, mercantil y administrativo, así como en el juicio de amparo desde el año 2018. De igual forma, ha sido participante en 2 congresos internacionales de Derecho Administrativo celebrados por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho en los años 2015 y 2018. Actualmente labora de forma independiente y es columnista del blog denominado NetJure, el cual se encuentra consultable en la página de Facebook. Ahí mismo ha realizado diversos análisis jurídico-constitucionales de temas de la agenda nacional. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Sergio, como siempre, es un honor hablar contigo y espero que te sientas muy cómodo en el canal. Sí, muchas gracias. Estoy muy congratulado de que me hayas invitado a tu programa y a poder hablar un poco de los temas que me apasionan en el derecho, que pues son en materia constitucional y que pues espero podamos tener un buen debate y compartir varios puntos de vista. Claro que sí. De hecho, dada la agenda tan interesante y tan amplia que vamos a abarcar en este estudio, hemos decidido dividir apartados. Van a ser 2 cápsulas jurídicas donde vamos a estar con el licenciado Sergio. La primera es esta que ustedes están observando y la segunda será subida con posterioridad. El desarrollo de esta cápsula tiene más un enfoque jurídico visto a la luz de la Constitución que un fin político. Esto lo hacemos mención ya que ni el licenciado Sergio ni yo estamos a favor o en contra de ningún partido. Sin embargo, nos parece oportuno mencionar cuáles han sido los pros y los contras de todas las decisiones constitucionales que se han tomado y, bueno, sobre las cuales recae la actual administración de nuestro gobierno y que al final de cuentas incide en cada uno de nosotros. Así que, bueno, para empezar con este tema, yo creo que es importante mencionar que la administración actual que está a cargo del partido denominado Morena, sí ha tenido varios cambios, ha realizado diversas modificaciones a nivel constitucional que, como veremos en el desarrollo de la cápsula, sí tienen impactos bastante relevantes y que afectan a toda la comunidad como tal y que tal vez por el hecho de que no conozcamos la materia jurídica constitucional, pues tal vez nos sean desconocidos los efectos que podrían tener este tipo de reformas para nosotros como sociedad, más que nada. Entonces, para hablar de esto, debemos de recordar como primer punto que han habido reformas, ya sea iniciando por lo de la Guardia Nacional, que ha sido una reforma, pues tú mejor que nadie, Sergio, lo sabrá, bastante criticada y que realmente se tenía como concepción de que se estaba militarizando al país. Desde el punto de vista constitucional, Sergio, ¿cómo tú ves esta reforma visto a la luz del cuidado, protección o violación de la Constitución? Primeramente, pues hay que contextualizarnos, ¿no? Que esta reforma fue una de las grandes promesas de campaña del hoy presidente López Obrador, en donde pues él prometía y establecía que se iba a combatir la delincuencia organizada, ¿no? Y la inseguridad en el país. Y para ello iba a recurrir a utilizar esta figura, que como muchos colegas, yo también me adhiero a la opinión que pues la misma resulta inconstitucional, toda vez que la seguridad pública, como lo establece el marco constitucional, convencional y legal del país, debe realizarse en manos de la Policía Civil. Aunque se haya metido en el 21 constitucional esta figura y se diga que pues, es una institución de carácter civil y que tiene la finalidad de coadyuvar con el Ministerio Público, con la policía de los 3 órdenes de gobierno. Soy yo partidario de la idea que pues, es una institución militar que está realizando funciones de seguridad pública. Si nos remontamos también al sexenio pasado, recordemos en el 2017, en los últimos años de Enrique Peña Nieto, se emitió una ley denominada la Ley de Seguridad Interior, donde tenía pues prácticamente la misma intención de la Guardia Nacional. Y afortunadamente la Suprema Corte decretó por acción de inconstitucionalidad que pues esta institución pues violentaba, ¿no?
los derechos fundamentales al acceso a la seguridad pública, ¿no? Y fue por ello que se decretó por medio de dicho medio de control constitucional que pues esa ley no tendría vigencia en el país, ¿no? Y entonces pues yo creo que la Guardia Nacional también obedece a esa cuestión, debería de haberse decretado la inconstitucionalidad de su ley reglamentaria, que hasta el día de hoy no ha sucedido, y también por otra parte en otras leyes, ¿no? que reglamentan el 21 constitucional, que es donde se establece la figura de la Guardia Nacional, como es la Ley Nacional para el uso de la fuerza, donde se establece que para recurrir a este medio de coacción se deberán siempre respetar los derechos humanos de las personas, ¿no? Lo cual, pues la experiencia nos ha denotado que pues no ocurre en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Toda vez que pues recordemos un poco, estadísticamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha investigado que la policía y el ejército pues son instituciones que cuentan con más quejas ante la CNDH, ¿no? Entonces, pues aquí estaría un argumento de autoridad fuerte para decir que la Guardia Nacional pues tiende a realizar funciones más militares que de policía. Esto que mencionas fue muy criticado en la administración anterior. Es muy interesante saber esta opinión, ya que mucha gente tal vez pensó que el criticar la implementación de la Guardia Nacional era como más en el sentido de desnaturalizar todo lo que realizara el presidente o todo lo que pasara reforma, y no, realmente se perdió de vista esta violación al 21 constitucional al que haces mención, que realmente es importante destacar, y el explicarle a la gente más que nada por qué es que es incorrecto que se realicen este tipo de cuestiones. No es nada más porque sea en contra de la administración, porque sea un partido u otro, sino porque realmente la Constitución pues ya está de una manera que consideramos, yo comparto también tu razonamiento, que no es necesario llegar a la militarización como tal si ya cuentas con instituciones que pues se dedican de la protección de las personas. Enfatizaría es que en qué manera pues estás capacitando a los cuerpos policíacos, ¿no? de carácter civil para que realmente ejerzan funciones de seguridad pública, porque si tú ves pues bueno, la incidencia delictiva, ¿no? Y cuántos delitos realmente son los que se judicializan y se investigan, Sí. Pues ahí es donde debe de caber la reflexión y el análisis, ¿no? Para el fortalecimiento de las instituciones policiales de carácter civil y pues no de las instituciones militares. Pasaríamos también a un tema que es bastante interesante y que también causó polémica en esta nueva administración, que fueron las reformas efectuadas en el año 2019 al sector educativo. En ese sentido, ¿qué opinión te merece o qué opinión tendrías en torno a estas reformas que fueron bastante criticadas porque se hablaba de un retroceso? Este punto también es una materia que siempre, cualquier presidente que llegue a ocupar el cargo, pues esperará que haga cambios sustanciales, ¿no? Y con Andrés Manuel López Obrador, pues no fue la excepción. Él desde que estaba en campaña prometió que todas las personas jóvenes iban a tener acceso a la educación, ¿no? Y en este caso, esta reforma se materializa incluyendo en el artículo 3º constitucional la obligatoriedad de la educación superior, ¿no? Esto es aquí el gran boom que tuvo esta reforma constitucional, porque pues recordemos que previo a ella la educación obligatoria correspondía hasta la educación media superior, ¿no? Y entonces aquí cambia en este sentido de hacer obligatoria pues el estudio de la universidad, y pues, habría que cuestionarse más que nada cómo hemos avanzado en la materia, ¿no? Porque lo que el presidente realmente realizó al proponer esta iniciativa y esta reforma constitucional pues fue hacer una reforma administrativa, desde mi muy humilde opinión, porque lo que realmente está cambiando pues es que pues, se fortalezca el sistema civil de carrera de profesores y profesoras, que también, por otra parte, el Sistema Nacional de Mejora Continua, que viene a sustituir a lo que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues sea un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal que realice las actividades de regulación y medición de la calidad educativa. Este punto es donde debería recaer una verdadera reforma educativa, ¿no? Y donde pues una reforma educativa sustancial y realmente transformadora
creo que debería de abordar esos aspectos, ¿no? Creo que ahorita la pandemia nos ha demostrado cómo, pues en este derecho a la educación existen múltiples desigualdades, porque, por ejemplo, estudiantes de comunidades rurales, estudiantes de escasos recursos, pues se han visto afectados para poder estudiar de forma normal, ¿no? Con acceso a Internet, con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, pues si entráramos ya a otro debate de la exigibilidad de ese derecho y también de la justiciabilidad, pues nos podríamos cuestionar, ¿no? Cómo el derecho pues no es aplicable para todos, ¿no? Porque existen múltiples desigualdades para que todas las personas puedan acceder a la educación, ¿no? Y en estos tiempos que pues se ha implementado la educación vía remota y las clases en línea, pues hemos visto múltiples disparidades, ¿no? En ese sentido, porque pues muy concretamente vemos, ¿no? Como en escuelas de educación básica a nivel público, pues solamente se han establecido clases en línea, ¿no? Viendo programas de televisión, ¿no? Y yo ahí me pregunto, por ejemplo, pues sin ser pedagogo, sin ser especialista, pues ¿dónde queda la calidad educativa, ¿no? Y ahí donde queda la enseñanza didáctica y todos los fines que también el tercero constitucional establece, ¿no? Que debe tener la educación, de ser humanista, de ser crítica. Y pues en este sentido creo que la pandemia nos ha demostrado que pues el derecho está quedando a deber y pues no se está garantizando para todas las personas en su totalidad. Es un punto muy interesante e importante que se toque en esta cápsula la disparidad que hay entre las personas para tener el acceso a la educación, y creo que es un punto que se había perdido o se ha perdido mucho de vista, ya que me recordó este principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, quisiéramos que todos pudiéramos tener las mismas opciones, las mismas facilidades, pero tristemente conocemos, como bien lo mencionas, comunidades donde pues ni siquiera hay acceso a Internet. El hecho de tener las clases en línea sí se ha visto como un obstáculo para muchas personas, para muchos menores también, que aparte, como bien lo dices, pues no cuentan con esa facilidad de que sus papás también pues tengan estudios o los puedan apoyar en ciertas cuestiones. Entonces sí, coincidimos en que la reforma educativa tiene que ser o sí, pero siempre bajo el eje rector de que se mejore la calidad como tal y no de hacerlo desde un punto administrativo como de carrera como tal. Entonces, sí creemos que todas las administraciones deben de velar en pro de una mejor educación para todos los mexicanos y de no generalizar la educación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos podemos llegar a tener una carrera, ¿cuántos no sabemos que realmente se desempeñan en lo que estudiaron? La verdad, la bolsa de trabajo está bastante escasa, entonces también prometer ese tipo de cuestiones sí es un poco desfasado de la realidad, ya que pues quién mejor que nosotros sabe que pues el campo laboral sí está muy peleado, está muy reñido, y también considero que es una propuesta el acceso a la educación como tal, buena, siempre y cuando hubiera los medios complementarios que lo apoyaran, pero si tú nada más lanzas la reforma así, pues yo creo que no sirve de mucho. También por otra parte, pues hay que ver pues la inversión, ¿no? En el tema de presupuesto, pues cuánto también estás dispuesto a dar a la educación superior, ¿no? Pues, si quieres que realmente pues el derecho sea al acceso de todos, ¿no? Y garantizado en una universalidad de sujetos, ¿no? En el país. Y también, fíjate, en este tema, otro punto que a mí me llamó mucho la atención fue que tú también recordarás el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Que de la fracción séptima del tercero constitucional, porque pues, en nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, el presidente quería quitar el examen de admisión. Sí. Un tema muy grave de atentado contra la autonomía universitaria. Como sabemos, la ley orgánica de la universidad establece los procedimientos de ingreso a la propia universidad, ¿no? Y qué requisitos se deben cumplir. Lo cual, para mí, no viola el derecho a la educación, sino pues, eso es sujetarse a las condiciones de inscripción a una universidad pública, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues también, afortunadamente, yo celebro que pues, la idea del presidente no haya prosperado y que pues siga
manteniéndose el concurso de selección en la Universidad Nacional. Si todas las personas pudiéramos llegar a la universidad, pues sería maravilloso. Sin embargo, las ofertas laborales no están como para ofrecerle a todos que se desempeñen en lo que han estudiado. Entonces, eso es lo que se pierde de vista. No es tanto como que no queramos que entre mucha gente. No, no es eso, sino que debe de haber un proceso de selección para que pues sean las mejores personas, hablando de mejores personas, las más capaces para desempeñar ciertas funciones. No podemos tener a cualquier persona que tal vez no sea tan apta para realizar cierta profesión, pues desempeñándola. ¿Por qué? Porque es un riesgo para todos, llámese un doctor, un abogado, un contador, cualquier profesión. Entonces, coincido también con ese punto. Pasando a otro de los puntos relevantes que han sido tocados por la administración actual, tenemos aquella reforma por virtud de la cual se amplió el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Aquí hubieron múltiples cuestionamientos, posturas en el sentido de que era correcto y otras en donde se decía que no. Si bien había postulados o supuestos en donde sí cabía el mencionar que era procedente o que era una buena idea aumentar este catálogo, yo sí creo o yo sí llegué a ver que sí había ciertas cuestiones que sí salían del marco constitucional, pero para ello pues qué mejor que tú nos lo pudieras pues ahora sí que refrescar o traer a colación. Sí, pues yo creo que en este tema, aquí me parece que la ampliación del catálogo de delitos que amerite la prisión preventiva oficiosa es un error. Y hay que decirlo porque yo, sin ser especialista en derecho penal, también en términos de política criminal, en términos de criminología, el hecho de que más conductas sean penadas por el ordenamiento, pues no garantiza, ¿no?, que realmente serán sancionadas, ¿no? Aquí hay que valorar si verdaderamente pues esa facultad de penar por parte del Estado es efectiva, ¿no? Aunque a mí me parece que también, por otra parte, esta reforma que se vio reflejada en el 19 constitucional, que es donde se establece el catálogo de delitos que amerita la prisión preventiva oficiosa, también obedece pues, a una cuestión y a un contexto político, ¿no?, que se estaba viviendo en el país, porque el gran renombre o los delitos que más se remarcaron en esta reforma constitucional fueron los delitos contra hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, ¿no?, porque recordemos que durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante el último de Enrique Peña Nieto, pues se dio mucho la práctica coloquialmente conocida como el huachicoleo, donde la gente accedía a pipas de petróleo, también accedía a recursos petrolíferos y petroquímicos sin los debidos permisos, ¿no? Y por lo cual, pues eso es una conducta ilícita en el Código Penal Federal. Entonces, que obedeció a tintes políticos, ¿no?, también esta reforma constitucional, ¿no?, porque por otra parte, también uno de los delitos que amerita la prisión preventiva oficiosa, pues es la corrupción, ¿no?, por el enriquecimiento ilegítimo de recursos, que es uno de los grandes lemas que el presidente desde su campaña ha prometido que quiere erradicar, y pues por eso lo llevó a esta disposición constitucional, ¿no?, para hacer que pues este delito por sí mismo durante la investigación pues se ponga en privación de la libertad a la persona que está investigada, ¿no? Y creo que también otro de los delitos de este catálogo que yo resaltaría pues es el relativo al uso de programas sociales con fines electorales y de forma indebida, a la promoción de estos programas de forma indebida, porque, pues, como bien sabemos, ¿no?, también a través de programas sociales pues se puede realizar múltiples acciones para ganar votos de un electorado. Y entonces creo que pues también por otra parte pues el presidente está dando a ganar legitimidad, ¿no?, ante la ciudadanía, ante toda la sociedad mexicana, y pues al establecer, ¿no?, que pues esta conducta pues es grave y la persona que la cometa va a ser llevada de por sí y inmediatamente a la prisión, ¿no?, y será privada de su libertad en lo que se establece la investigación correspondiente, ¿no? Entonces creo que en síntesis podrá decir que también esta reforma, pues más que ver la técnica jurídica,
se enfoca un poco más en establecer pues cuestiones para saciar la voluntad política y la legitimación del presidente ante la sociedad. Sí, en realidad las reformas que hemos estado tocando hasta este punto, si nos damos cuenta, son en el sentido de modificar la Constitución, no porque haya una razón de peso que realmente pudiera ayudar a la sociedad como tal, sino que es, como bien lo mencionas, para legitimar el poder que se está ejerciendo con esta nueva administración. ¿Por qué? Porque bien como lo mencionas, la reforma educativa no tuvo un fin meramente para apoyo de la comunidad, tampoco así la reforma de creación del listado de la prisión preventiva, porque si nos damos cuenta tiene fines meramente políticos y de temas que en ese momento se estaban abarcando y de promesas de campaña. Tan es así que el siguiente tema que vamos a abordar, que es la consulta popular, tiene un fin exactamente idéntico a lo que hemos realizado. Por ejemplo, ustedes recordarán que hemos realizado una cápsula con el licenciado Maximiliano, que igualmente se las vamos a dejar aquí abajo, y en esa cápsula lo que se vio o lo que estudiamos fue si realmente era necesario llevar a cabo una consulta popular para el objetivo de enjuiciar o no a una persona determinada, dejando de lado si era presidente, expresidente o lo que fuera. Nosotros llegamos a la conclusión en esa cápsula que no. Para ello teníamos realmente los medios ya puestos en ley y la forma de pues ir a hacer la denuncia y todo lo que el licenciado Maximiliano nos explicó. Pero en este tema, Sergio, me gustaría saber cuál es tu postura respecto a la inconstitucionalidad, que es más que evidente, pese a que la Suprema Corte de Justicia dijo lo contrario, sobre esta consulta popular. Tú que eres el especialista en la materia. Sí. Bueno, yo en cuanto a este tema, pues siento una gran preocupación que la Corte haya decretado la constitucionalidad de esta pregunta sujeta a consulta popular, toda vez que si nosotros analizamos la propia Constitución en el 35, en fracción octava, apartado 3, nos establece cuáles son los límites que debe tener una consulta popular, ¿no? Y en qué materias no puede realizarse una consulta popular. En este caso en particular, creo también, como diversas voces del foro ya lo han dicho, también que decías tú de Maximiliano, la cuestión aquí era que se violentaron los derechos a la presunción de inocencia, ¿no? Y al debido proceso de las personas que se pretenden ser investigadas. Y esto en razón de que, pues bueno, es en virtud de que, como lo hemos platicado, la persecución de los delitos pues, debe de obedecer a una facultad del Ministerio Público establecida en el 21 Constitucional. Y por tanto, con una denuncia formal de hechos en donde se establezca que pues a una persona se le quiere imputar una conducta delictiva, el Ministerio Público deberá deliberar, ¿no? Con base en la aportación de pruebas, con base en la aportación de elementos de convicción, ¿no? Que al Ministerio Público y también al juez de juicio oral y las diversas instancias judiciales le determinen que pues verdaderamente la persona es culpable y debe ser sentenciada. Aquí también, por otra parte, creo que pues la Corte trató de subsanar el error cambiando la pregunta. Si me permites leerla, lo leo rápidamente. Sí, claro. Porque recordemos que al principio la pregunta concretamente señalaba en enjuiciar a expresidentes, ¿no? Que eran Zedillo, Fox, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Calderón, ¿no? Y para después, ahora dar paso a una pregunta redactada de la siguiente forma: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas? A pesar del cambio de pregunta, yo me sigo manteniendo en la postura que la inconstitucionalidad era muy notoria por las razones que he expuesto, ¿no? De la base tercera de la fracción octava del 35, que está que en materia de derechos humanos no se están viendo
afectados los derechos a la presunción de inocencia y también de la persona, ¿no? Entonces, por tanto, creo que no debería realizarse esa consulta, ¿no? Aunque bueno, pues ya el INE ya ha emitido el acuerdo donde sí se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, o también establece la propia Constitución que deberá ser el primer domingo de agosto. Está revisando que en esta consulta pues prácticamente pues se va a gastar 1,5 millones de pesos, ¿no?, en la organización que hará el INE, ¿no?, para los spots, para las cuestiones de las boletas electorales, de capacitación y entre otras cuestiones, ¿no?, que pues son semejantes a una elección. Así es. Y, sí. También, por otra parte, yo en esta cuestión, si me lo permites el comercial, yo quiero recomendar un libro que acabo de terminar de leer. Me pareció estupendo. Es de Pedro Salazar Ugarte, se llama El poder sobre el derecho, el caso de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que está en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y pues en este libro Pedro nos ofrece argumentos, ¿no?, del por qué pues debería ser inconstitucional esta medida y por qué los ministros pues se decantaron por la constitucionalidad, ¿no?, que aunque muy notoriamente pues esta consulta debió haber sido declarada inconstitucional, ¿no? Y a manera de, yo diría, de una novela también, pues Pedro nos va narrando, ¿no?, cómo se llevó a cabo el proceso, qué elementos se tomaron en cuenta, y pues nos lleva a una conclusión, ¿no?, que pues pareciera ser que el poder y las decisiones políticas pues están impactando sobre el marco constitucional, ¿no?, lo cual pues es preocupante, pero pues bueno, yo con tal de que las personas que nos ven puedan tener una decisión informada para votar en esta consulta el próximo 1 de agosto, recomendaría ampliamente la lectura de este libro. Vamos a dejar el título y el link del libro que nos acaba de recomendar Sergio, porque creo que es una lectura valiosa al venir de él como una referencia. Que nada, este canal también lo hacemos para que las personas estén informadas, sepan cómo se están llevando a cabo las decisiones y pues que se deje de pensar o se deje de lado el hecho de que tal vez todo lo que hace la administración se le está tachando porque simplemente viene de ese partido, y no, realmente es porque están mal hechas las cosas más que porque venga de una administración como tal. Entonces, continuando con este hilo que vamos manejando, también tenemos una de las reformas bastante interesantes y que ha causado mucha controversia en lo que lleva esta administración, que es la reforma consistente en la revocación del mandato. Esta reforma es bastante interesante que sea abordada, y considero que más que abordada sea por una persona que conoce del tema, en este caso Sergio. ¿Qué opinión tienes respecto de esta reforma de la revocación del mandato, Sergio? ¿Cómo la ves tú desde el punto de vista constitucional? Sí, bueno, por una parte, me parece que este procedimiento pues también es llevado a cabo en diversos países de Latinoamérica. Es un ejercicio muy necesario para poner en tela de juicio y en escrutinio la actividad del Poder Ejecutivo, porque pues a final de cuentas esta es la razón de ser de la revocación del mandato, mediante una convocatoria, que, como establece también la Constitución, en el 35, fracción novena, que pues cumpliendo los requisitos que se disponen en la norma constitucional, pues también se le preguntará a los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pues si realmente desean que el presidente continúe en funciones en su cargo, ¿no?, durante los próximos 3 años siguientes al mandato, ¿no? Porque pues recordemos brevemente que en este artículo que he citado se establece que pues, la consulta deberá solicitarse durante el tercer mes del presidente de la República. Y pues también quizá aquí lo difícil, lo que hay que cuestionar, pues es que tiene algunos candados, yo diría, ¿no?, porque te pide que participen el 3% de la lista nominal de electores de todo el país, que correspondan al menos a 17 entidades federativas. Entonces, yo estaba revisando y todo el padrón electoral del país corresponde a 93.984.196 personas. Y entonces, haciendo matemáticas, el 3% correspondería a 2.819.526 firmas.
sea, que por ahí yo veo quizá un obstáculo, pero que pues realmente si la ciudadanía está informada y concientizada, pues este procedimiento se podría llevar a cabo, ¿no? Y que de hecho para mí sería muy sano llevarlo a cabo, ¿no? Para pues cuestionar las acciones del presidente, para cuestionar si eh, verdaderamente pues ha actuado apegado al marco constitucional y legal, ¿no? Y también por otra parte pues hay que recordar que igual que la consulta popular, pues este procedimiento será calificado por el INE y organizado también por dicha institución, y los resultados pues se pueden impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Que es pues también un procedimiento para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Porque al final de cuentas, otra de las razones de ser de este procedimiento y de la consulta popular es garantizar a los ciudadanos un derecho político electoral, ¿no? Así como el derecho al voto. Y que entonces, pues, yo espero que verdaderamente pues, este procedimiento se lleve a cabo. Por mi parte, pues yo sí estoy dispuesto a dar mi firma para que pues, se someta a escrutinio las actividades que ha realizado el presidente, ¿no? Y sus decisiones equivocadas desde el punto de vista legal y constitucional, ¿no? Pero bueno, claro, también, pues aquí para todos los que nos ven, pues yo lo que les invitaría pues es a que se informen, ¿no? Del tema para que pues puedan tomar una determinación si es que pues este mecanismo de la revocación del mandato pues se lleva a cabo. Sí, en realidad yo creo que el hecho de la revocación de mandato, no sé tú cómo lo veas, creo que también es para generar en la sociedad la idea de que realmente se está a la voluntad del pueblo. Sin embargo, yo aquí sí tengo mis dudas de si realmente no se impugnaría esta decisión, ¿sabes? Yo sí creo que en el caso de que sí se revocara o la decisión, la determinación de la sociedad fuera en el sentido de revocarle el mandato a Andrés Manuel López Obrador, yo sí creo que sí se iría a la impugnación. También otro punto que me gustaría tocar en este tema es el relativo a que este punto de revocación de mandato, pues al final de cuentas es una disminución del plazo correspondiente plasmado en la Constitución. ¿No crees que sería un poco contradictorio con la otra reforma que vamos a ver más adelante, que es la ampliación del mandato del ministro Saldívar? ¿No consideras que sería como que lo mismo, pero en sentido contrario? O sea, como en una sí revocas y en otra la amplías. No sé, yo tengo esta duda y la pongo a consideración tanto tuya como de nuestro auditorio, porque creo que si en algunas ocasiones decimos que sí, pues yo creo que debería ser en todas que no. Si tenemos ya un aparato constitucional que nos dice cómo se deben de hacer las cosas, yo considero que debería de estarse a lo dispuesto. Yo también soy de la idea de que si yo firmara, yo también diría que se revocara el mandato, pero también estoy de acuerdo en que si ya la sociedad determinó que llegara Andrés Manuel López Obrador y Morena al poder durante 6 años, pues hasta terminar se viera ese cambio en la sociedad votando por otro partido político o por otro candidato. Pero yo ahí sí tengo mis dudas que tal vez tú pudieras disiparnos, igual déjenos sus comentarios para saber qué opinan al respecto. No sé tú cómo lo veas. Sí, mira, es que la génesis y la razón de ser de esta reforma constitucional surgió porque recordemos que desde los tiempos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, él siempre estableció que el pueblo iba a decidir si el presidente continuaba o no al mando de la presidencia de la República. Entonces, es por ello que pienso que esta reforma también obedece a generar legitimidad política por parte del presidente, ¿no? Para dar a conocer y decir que pues a través de este procedimiento todo el pueblo de México va a decir si yo debo continuar o no en la silla presidencial, ¿no? Si yo debo de desempeñarme como presidente todavía o no. Y también aquí la cuestión que me comentas, ¿no? De que si no es contradictorio con la ampliación del mandato del ministro Saldívar. Yo diría que no, porque en este caso recordemos que el Poder Ejecutivo pues, es un cargo de elección popular, a diferencia del judicial, por el cual nosotros no votamos para elegir un juez ni para elegir un magistrado, ni mucho menos un ministro de la Corte. Entonces, creo que pues, la razón de ser de la revocación del mandato
se orienta más que nada como un derecho político electoral para revocar cargos de elección popular, ¿sí? Como lo es el del presidente de la República. Anticipada esta, ahora sí que aprovechando que está el especialista con nosotros, preguntamos este tipo de cuestiones que yo personalmente no tenía muy asentado y que tal vez algunas personas de nuestro auditorio pues también tengan esa misma duda o pregunta torno a ese tema. Entonces, siguiendo con el tema de nuestras reformas jurídico-constitucionales llevadas a cabo en esta administración, ¿consideras que fue oportuna o que fue necesaria la reforma efectuada para prohibir los monopolios que se tenían en México? En esta cuestión creo que, pues nuevamente lo tengo que recalcar, pues es otra reforma para garantizar legitimidad en la ciudadanía y en la sociedad mexicana, porque pues la razón de ser principal de esta reforma, ¿cuál fue? Evitar que el Ejecutivo condone impuestos, ¿no? Y exima de impuestos a los contribuyentes. Y esto básicamente obedece a que el presidente pues, ha seguido la idea en sus discursos de que ningún contribuyente, ya sea grande o pequeño, o que tenga pues, ingresos acaudalados o no, debe contribuir al gasto público. Y entonces, pienso que en mayor medida, y por dicha razón, fue que la reforma del 6 de marzo del 2020 se plasmó en el 28 constitucional para establecer que no se prohibirán las exenciones y condonaciones de impuestos, porque recordemos la redacción anterior del 28 que establecía que el Ejecutivo tenía la facultad de condonar, ¿no? Evaluando el caso concreto, pero aquí de forma contundente se establece que, no, que para nadie se condonarán impuestos, ¿no? Y creo que nuevamente el presidente pues, lo hace también para pues dar a conocer sus promesas de campaña, ¿no? Que decía que para él pues, en el país todo el mundo iba a contribuir al gasto público, todo el mundo iba a pagar impuestos y que todo el mundo iba a ser contribuyente y nadie iba a evadir el pago de contribuciones, ¿no? Como pues bien lo sabemos que se establece en el 31, fracción cuarta de la Constitución. Y entonces, pues también, y en síntesis, yo también le vería tintes políticos, ¿no? A esta reforma constitucional. Hemos llegado ya al punto de evaluar las medidas tomadas por la administración torno a la pandemia por el coronavirus. En ese sentido, como bien sabemos, pues fueron muy criticadas todas las acciones que fue efectuando la administración conforme la pandemia. También hay que aclarar que es una situación anormal, es una situación que no tenía antecedentes y que pues bueno, fue una situación de reacción. No obstante, visto desde el punto de vista constitucional, ¿consideras que el Ejecutivo Federal siguió el procedimiento idóneo para que se llevara a cabo la emisión de los decretos para la suspensión de las labores por el coronavirus? Este tema ha sido muy polémico y muy debatido también en el foro constitucional y con los especialistas en la materia, ¿no? ¿Y por qué hay que decirlo? Fundamentalmente en virtud de que, pues si nosotros nos remitimos al artículo 73, fracción 16, establece que las enfermedades epidémicas en el país deberán ser vigiladas y controladas por un órgano denominado el Consejo de Salubridad General, el cual en esta pandemia pues se ha visto muy ausente y pues, su actuación ha sido nula. Esas han sido una de las principales críticas que han hecho los especialistas en la materia, por ejemplo, el doctor García Ramírez, a la cual yo también me adhiero, porque primordialmente, más que establecer los decretos de los que tú comentabas, que fueron publicados el 30 y el 31 de marzo del 2020, el 30 fue donde se decretó la emergencia sanitaria en razón de la pandemia de coronavirus, y el 31 fue el que suspendió las actividades no esenciales. Pero aquí, pues yo he estado reflexionando mucho todo este tiempo y creo que se debió haber acudido a la medida del 29 constitucional, el procedimiento de suspensión de derechos, en el que, como bien establece dicho artículo, deben intervenir los tres poderes de la Unión, y el presidente de la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte. El presidente pues, es el que debe de promover
el decreto en el que se establece la suspensión de los derechos, indicando la territorialidad del mismo, si es en todo el país o si es en una parte del país. El Congreso es quien lo debe de aprobar, o la Comisión Permanente, en su caso, como establece el 29 constitucional, y la Suprema Corte debe de pronunciarse sobre la constitucionalidad del mismo. Debe de establecer si, pues, dicho decreto está o no apegado a las normas constitucionales, si está o no apegado pues también a los principios que el propio 29 establece, porque no todos los derechos pueden ser susceptibles de suspensión. Recordémoslo. Entonces, en este caso, yo creo que concretamente lo que sí debió suspenderse fue la libertad de tránsito, para evitar que la gente estuviera transitando libremente por las calles y que se evitaran los contagios. Porque en esta parte también, si recordamos, hubo algunos estados de la República Mexicana que de facto, porque no de jure, podría decir, establecieron los denominados toques de queda, ¿no? Como se conoce también en el lenguaje coloquial, ¿no? Donde prohibían el tránsito y la afluencia de gente, además en la noche y en la madrugada, ¿no? Prácticamente. Pero pues sin tener establecido un mecanismo como el del 29 constitucional que nos estableciera la suspensión de derechos, creo que sí es una decisión equivocada, ¿no? El no haber acudido a ese mecanismo, ¿no? Para pues haber de alguna manera evitado la aceleración de los contagios, ¿no? del virus. Y por otra parte, también aquí yo quiero subrayar totalmente que pues la ausencia del Consejo de Salubridad General es muy preocupante, ¿no? Que no hayan desde el inicio pues afrontado el tema de la pandemia, como se dice coloquialmente, con el toro por los cuernos, ¿no? Y haber establecido pues, las medidas que se tenían que llevar a cabo en el país, ¿no? Porque pues, estos decretos que te comentaba del 30 y del 31 de marzo de 2020 fueron emitidos por el secretario de Salud, y después el Consejo de Salubridad General no mencionó nada al respecto, ¿no? Entonces, pues, creo que resulta preocupante el tratamiento constitucional también, ¿no? Frente a esta pandemia de coronavirus. De hecho, tocando este tema, me gustaría, como bien lo menciona Sergio, hacer un comercial. El licenciado Sergio ha escrito varias columnas para nuestros compañeros de NetJure, donde se toca este tema tan relevante de la ausencia del Consejo de Salubridad, así como la suscrita. Considero que si les interesa este tema podrían abordarlo leyendo estas opiniones que han sido escritas por nosotros dos para esta página que se encuentra en Facebook. Así que sí, es totalmente ausente la participación del Consejo de Salubridad, que como bien lo menciona el licenciado Sergio, está en la Constitución. Ellos son quienes deben de velar por este tipo de pandemia que se está atravesando, al menos en nuestro país, ya que sí ha sido totalmente ausente, se ha dejado toda la coordinación de esta pandemia a personas que no son del sector salud, como los siervos de la nación, y se ha dejado todo en manos de un subsecretario de salud. Entonces sí es preocupante, sí es alarmante, no se están siguiendo en este caso los métodos constitucionales y jurídicos que se tienen en ley para contrarrestar la pandemia por el coronavirus. Entonces sí es interesante este punto que nos menciona el licenciado Sergio por las cuestiones que acabo de exponer. Una de las reformas bastante interesantes que fue aprobada el pasado 21 de octubre del 2020, en la cual el Senado aprobó el dictamen en materia de extinción de fideicomisos, que en particular fueron 109, equivalentes a 68,000 millones de pesos. En este proyecto se extinguen fondos y fideicomisos para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, cooperación internacional, ciencia y tecnología, cultura, física, deporte y cinematografía, el petróleo, por mencionar algunos, y el cambio climático. Tal vez se preguntarán, pues, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, un fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona transmite cierta cantidad de bienes, ya sean en físico, que podrían ser bienes muebles o inmuebles, o cantidades de dinero. En este caso estamos hablando de cantidades de dinero a otra persona, que en este caso podrían ser personas físicas o morales, para que puedan hacer de un beneficio. En este caso, el hecho de eliminar estos fideicomisos, pues eso se traduce en el hecho de que todas estas asociaciones que les acabo de mencionar o sectores, pues ya no van a tener el apoyo del gobierno en virtud de esta extinción de los fideicomisos. En ese sentido, nosotros consideramos realmente que pues el gobierno no ayuda demasiado
a los sectores más vulnerables en este tipo de cuestiones de la ciencia, que como también lo hemos hablado en otras cápsulas, se eliminó el poder ser donatarias autorizadas para ellas por ciertos supuestos. Entonces es un sector que sí está siendo bastante golpeado y que son sectores que existen porque pues el gobierno no abarca todas las necesidades que requiere nuestra sociedad. Entonces, en este punto, estimado Sergio, me gustaría saber cuál es o tu opinión respecto a la decisión del Ejecutivo en cuanto a eliminar los fideicomisos y qué hay de fondo de en esta eliminación, ya que como vemos, pues es bastante perjudicial el hecho de que se haya eliminado como tal estos 109 fideicomisos que se tenían planeados. Considero que el meollo del asunto y el punto central en cuestión pues es hacer más real el principio de la austeridad republicana, ¿no? Y esa idea que el presidente pues, ha pregonado desde que estaba en su campaña y desde que llegó a la administración pública, ¿no? Que pues él en diversos discursos sostiene la tesis que pues entre menos dinero se erogue por parte de la administración pública, pues es mejor para las finanzas del Estado mexicano. Aquí, pues, en este tema en particular, creo que pues, es otro ejemplo, ¿no? Donde el presidente pretende hacer recortes al gasto, ¿no? Y pues como tú bien lo mencionas, hay fideicomisos en materias, como por ejemplo en la ciencia, la tecnología, en materia cultural, y en materia de cinematografía, ¿no? Que pues, son sectores muy poco apoyados, ¿no? En el país y que pues a través de los fideicomisos es como podían subsistir, ¿no? Y aquí pues vemos que desde el 2 de abril del 2020 que el presidente hizo un decreto para extinguir fideicomisos públicos, mandatos públicos y las figuras análogas, ¿no? Porque pues para él pues no tiene relevancia ni trascendencia, ¿no? Y pues como te comento, la cuestión principal pues es por la cuestión de erogación de dinero público. Como pues tú bien lo decías, un fideicomiso, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Pues es la de un contrato, ¿no? En donde pues, una persona fideicomitente pues aporta bienes o aporta cantidades de dinero para que pues, otra persona pueda ser beneficiaria de los mismos, ¿no? Y en este caso, el fideicomitente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tratarse de un fideicomiso público, como se establece en diversas normas, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Responsabilidad y Presupuesto Hacendario, la Ley de Entidades Paraestatales, ¿no? que autorizan a la Secretaría de Hacienda a aportar dinero público a fideicomisos, ¿no? Patrocinados por el Estado mexicano. Pero bueno, aquí la cuestión que nos debemos cuestionar y preguntar es cómo realmente pues, se van a ver impactados los sectores afectados, ¿no? ¿Qué pasará con el desempeño de su actividad? Y criticaría pues es el estilo que tiene el presidente, ¿no? Para cambiar sus decisiones de un día para otro, ¿no? Sin evaluar todo el contexto y todas las implicaciones legales, porque pues solamente, refiriéndome al decreto que te comento, en el artículo 3º, establece que al titular de gasto público, pues es el único, el que deberá evaluar el impacto, ¿no? De la extinción del fideicomiso, ¿no? Y el que deberá informar a Hacienda, a la Tesorería de la Federación, cuáles son las consecuencias, ¿no? de extinguir pues dicho beneficio, ¿no? Y por otra parte establece pues algunas reglas de excepción, ¿no? Para la extinción de fideicomisos, los cuales pues no podrán ser extinguidos los que requieran una reforma legal o constitucional, los que se crearon por algún decreto también, y los que tengan como fines pues subsanar las deudas públicas, atender emergencias de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones, que pues en esas materias que pues como bien sabemos pues muchas personas son beneficiarias, pues afortunadamente hicieron la excepción, ¿no? Porque aquí pues habría que ver, lo importante pues es cómo se financia, cómo se ayuda a los sectores que no entraron en este artículo de excepción, ¿no? Como decíamos al principio, que pues es el sector artístico, ¿no? El sector educativo y tecnológico, que pues, recordemos que el presidente ha sido criticado porque ha disminuido el gasto también para el CONACYT, que es el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología,
encargado de llevar importantes investigaciones científicas en diversos campos de conocimiento. Y entonces, pues yo creo que en dichas cuestiones, en dichos órganos, pues sí deberían seguir existiendo los fideicomisos y debería seguir existiendo aportación de dinero público. Y más que nada, también se les ha restringido el hecho de que puedan recibir donativos, porque como bien ya lo mencionamos, ha habido múltiples reformas donde también este instituto que mencionas se ha visto vulnerado, actividades meramente ambientales, tecnológicas, de educación, que se les ha limitado el hecho de que ya no puedan accesar a dinero proporcionado por personas como donativos, sino y también se les quitan los fideicomisos, pues también creo que está destinado a pues la inexistencia o a que se eliminen este tipo de instituciones. La cuestión de eliminar los donativos, también, pues tú que también conoces el tema, quizá me des la razón, pues es para evitar la evasión fiscal, ¿no?, del pago de contribuciones, ¿no? Porque pues en muchas ocasiones, pues las asociaciones civiles, sociedades civiles que reciben donativos, a la hora de hacer la declaración de impuestos, y en su contabilidad, pues no lo reportan, ¿no? Y entonces a mí me parece que pues, la idea obedece a esa cuestión, ¿no? Y que como lo comentábamos anteriormente, la postura principal del presidente pues recae en que todas las personas contribuyan al gasto público, ¿no? Aún sea por donativos, aún pues sea por regalías, ¿no?, que reciben pues cualquier persona jurídica, ¿no?, ya sea por medio de un fideicomiso, por medio de una AC o de una SC. Para continuar con el estudio que estamos realizando, existe una reforma por virtud de la cual se reconoce la concurrencia del acceso a los servicios de salud en general de la federación con las entidades federativas. Sin embargo, considero, no sé tu punto cómo lo veas, que el hecho de buscar monopolizar, porque eso se hizo, el acceso a la vacuna del coronavirus a nivel federal, yo sí creo que hay una gran contradicción en esta reforma donde se reconoce la concurrencia para el acceso a los servicios de salud, que también es un tema que se abordó con nuestros compañeros de NetLibre, en el sentido de que también las entidades federativas tienen o esa posibilidad por virtud de la ley. En ese caso, ¿qué nos podrías decir de estas reformas efectuadas al cuarto constitucional referente a la concurrencia de los servicios de salubridad en general? Sí, pues mira, pues esta reforma hay que recordar en qué contexto se hace, ¿no? Se hace en un contexto en el que la pandemia se encontraba en su punto máximo, ¿no?, donde cada vez más los casos iban a la alza, porque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo del 2020, que prácticamente pues teníamos muy poco de haber decretado la emergencia sanitaria, ¿no?, y de que los contagios fueran a la alza en el país. Y en este sentido pienso que al leer la disposición del cuarto constitucional se pretendió fortalecer al Consejo de Salubridad General, que era lo que te comentaba anteriormente, porque pues muchos especialistas y también pues muchos que nos gusta el tema, pues habíamos criticado, ¿no?, la ausencia y la nula actuación, ¿no?, de dicho órgano. Entonces, pues por eso pienso que se lleva a la Constitución en una reforma estableciendo el derecho a la salud, igual como estaba establecido anteriormente, de carácter universal para todos los mexicanos. Pero aquí lo que hay que resaltar pues, es la cuestión de distribución competencial, ¿no?, entre federación, estados y municipios. Y yo también aquí pues me cuestionaría, ¿no?, si se va a aportar el mismo gasto y el presupuesto se destinará en igualdad para los tres órdenes de gobierno, que quizá no, claro, ahorita quizá, como tú bien lo dices, en el orden federal se aportarán más recursos, ¿no?, por la cuestión de distribución de vacunas, porque los hospitales, como en el IMSS, en el ISSSTE, pues son los que están recibiendo el mayor número de casos, ¿no?, de personas con coronavirus, ¿no? Y entonces, pues habría que cuestionarse en el fondo si verdaderamente pues, esa concurrencia en cuestión presupuestal pues, va a ser la misma. Y por otra parte, también pues hay que destacar que aquí se estableció el sistema de salud de bienestar, ¿no?, el que conocemos como el INSABI, que pues fue promovido por el presidente para todas las personas que carecen de seguridad social. Y aquí pues yo también me cuestiono si en este organismo, el INSABI,
pues verdaderamente se garantizará el acceso a la salud de todas las personas, ¿no? Por ser pues un instituto nuevo y de reciente creación, y que pues tenemos que ver cómo funciona, ¿no? Y si cuenta con los recursos presupuestales para atender esta cuestión de la pandemia, ¿no? Por el coronavirus. Y también en cuestión de las vacunas, pues hemos visto cómo pues el acceso a las mismas pues ha sido también un tema político, ¿no? Y ha sido un tema que ha establecido barreras en el mismo, porque hace unas semanas veíamos que médicos del sector privado, ¿no? Inclusive promovían amparos para que pudieran acceder a la vacuna, porque no habían sido vacunados, ¿no? Cuando pues, son los primeros que deberían serlo por estar en el sector salud, ¿no? Por pues, tener la profesión, ¿no? De médicos cirujanos. Y también, por otra parte, ¿no? Hemos visto que la política de vacunación del gobierno federal pues, ha sido con base en grupos de edad, lo cual a lo mejor pues nos podría llevar a cuestionarnos pues si las personas que no entran en dichos grupos de edad pues son menos importantes, ¿no? También si su derecho a la salud se está garantizando al dejarlos en el último lugar de la lista para ser vacunados. A mí me causa un poco de cuestionamiento el hecho de que se ha estado pensando regresar a las actividades normales terminando de vacunar a la población que corre de los 51 a los 59 años. Entonces, aquí la pregunta sería si realmente entonces las personas que estamos por debajo de ese parámetro de edad, de ese rango de edad, pues realmente cómo se nos está tutelando el acceso a la salud, ¿no? O sea, si realmente, como bien lo mencionas, pues no es tan interesante o importante, o tal vez están partiendo de la idea de que es más difícil que nos contagiemos, pero yo sí creo que ahí hay un grave problema en el sentido de considerar que si los adultos mayores y estas personas que corren de este rango de edad están vacunadas, pueden reactivar actividades como comúnmente se tenían antes de la pandemia del COVID-19. Yo sí creo que sí hay una clara violación, porque pues muchos estamos en edad de producción, muchos salimos a trabajar y pues realmente no vamos a estar vacunados hasta como dentro de medio año. Entonces, yo creo que sí debería de pensar la autoridad esperar a que la mayoría de la población, si no es un 80%, estuviera vacunado para reactivar actividades y no esperar a que se termine con la vacunación de este sector de la población, que pues no es la minoría, pero no es ni siquiera el 50% de los mexicanos que estamos activos en las calles. Entonces sí me parece interesante, es un tema bastante controversial que yo también comparto, el hecho de que el acceso a la salud, pues hay múltiples amparos, ¿quién mejor que tú lo sabrá? Que se ha visto por el acceso a la salud como un derecho vulnerado en esta pandemia por el coronavirus. Así pues, vamos a seguir con nuestros temas, que es como sabemos, la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional ha sido decretado como inconstitucional. Sergio, tú que eres el especialista, ¿podrías mencionar brevemente la razón del por qué fue considerada inconstitucional esta política? Sí, bueno, pues esta política de confiabilidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2020 por la Secretaría de Energía, se ha decretado inconstitucional por la Suprema Corte en virtud de que viola el derecho a la libre competencia y concurrencia de todos los participantes del sector eléctrico. ¿Sí? Porque la razón de ser de esta política pues, es dar rectoría a CFE para que sea el agente preponderante en el mercado eléctrico y para que se restrinja la participación de particulares y de extranjeros como participantes, ya sea en la producción de diversos tipos de energía, ¿no? Como pueden ser las energías limpias, que fue uno de los temas más criticados de esta política. Y afortunadamente, pues yo sí celebro que la Suprema Corte haya decretado la inconstitucionalidad, porque aquí la cuestión que estaba en pugna pues, es el derecho a la libre competencia y a la libre concurrencia en el mercado eléctrico de los participantes, ¿no? Porque la razón de ser y la idea de la presidencia y la idea de la Secretaría de Energía pues era limitar la participación de particulares y de empresas extranjeras en el sector eléctrico. Entonces, me pareció muy atinado que la Corte pues haya decretado que se vulneró este derecho a la libre competencia, ¿no? Y lo hizo pues, a través de una controversia constitucional promovida por la COFESE
que pues, es el órgano regulador en materia de competencia económica en el país. Y pues también por otra parte creo que pues la COFESE ha estado muy activa, ¿no?, en evaluar estos temas, ¿no?, y también como más adelante pues lo veremos con la ley de la industria eléctrica. Sí, muy bien. Vamos a continuar también con los siguientes temas. El que nos acabas de mencionar considero que es uno de los más relevantes que también se ha tenido, ya que se ha decretado la inconstitucionalidad, ya ni siquiera mediante amparo, sino que ya se decretó como inconstitucional una reforma sobre el sistema eléctrico nacional. Entonces esto es muy interesante porque los temas que vamos a abordar más adelante son sobre este tema, si realmente van a ser declaradas como inconstitucionales o los particulares vamos a tener que ampararnos de manera individual por las violaciones que se nos pudieran cometer por la entrada en vigor de estas leyes. Entonces, en ese sentido, tenemos también el hecho de que, como sabemos, el presidente hace mañaneras, que son denominadas estas pláticas o sesiones que realiza el Ejecutivo por las mañanas, en las cuales el Instituto Nacional Electoral determinó que era, pues sí, violatorio del procedimiento electoral el hecho de que nombrara a los candidatos como, pues ahora sí que personas que pudieran, pues, ser susceptibles del voto de la sociedad. En ese sentido, ¿qué opinión te merece si era violatorio de la Constitución política como tal este tipo de anuncios publicitarios, se podría decir, a los candidatos de su partido? Sí, mira, en este tema pues, hay que recurrirnos a la norma constitucional, ¿verdad? Que en este caso pues sería el 41 de la Constitución, donde se establece cuáles son las reglas del juego electoral, ¿no?, y a qué deben de atenerse todos los actores que contiendan por un cargo en elecciones. Y en este caso en particular, el presidente estaba aludiendo a candidatos de su partido y también haciendo pues declaraciones de menosprecio y de repudio a otros candidatos, ¿no?, de otros institutos y fuerzas políticas. Entonces, esta es la cuestión que debemos precisar, porque eso es lo que en la contienda electoral y en las reglas del juego, lo que está prohibido, ¿no?, como bien dispone el 41 de la Constitución, ¿no? Y es por ello que en una primera instancia, recordemos, el INE apercibió al presidente para que omitiera llevar a cabo este tipo de comentarios. Y el presidente, pues desde ahí creyó erróneamente que el INE tenía una guerra contra él, lo cual, como pues ha manifestado el consejero presidente del INE, pues no es cierto, sino simplemente pues este órgano quiere aplicar la ley, ¿no?, y ser el árbitro electoral, ¿no?, que haga cumplir las reglas del juego. Y también por otra parte, pues recordemos que pues esta cuestión llegó al Tribunal Electoral, ¿no? Y también el Tribunal Electoral le dio la posibilidad al presidente pues de seguir haciendo las mañaneras, pero que tenía que ser muy cauto, ¿no?, en estas cuestiones de alusión a su partido político y alusión a favorecer o a desprestigiar a algún candidato. Más que nada porque, como sabemos, mucha gente era o es parte de ver este tipo de informes que se realizan diariamente y el hecho de que constantemente te estén diciendo que tal candidato de ese partido que está en el gobierno es bueno o hace diferentes cosas o mal, el hecho de que el INE lo percibiera y en su momento el Tribunal Electoral, ya que sí creo que se estaba haciendo una manera de campaña, pre-campaña, ahora sí que por debajo de lo que sería considerado como lo legal, que como sabemos pues apenas inició el periodo de campaña y este ya lo venía realizando desde antes. Muy bien amigos, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la cápsula que les habíamos mencionado desde el inicio y vamos a subir la segunda parte que vamos a tener con el licenciado Sergio para que ustedes puedan observar cómo se abarcan los subsecuentes temas, así que no se la pierdan. Esa segunda parte también va a estar muy interesante, muy digerible para todo nuestro auditorio. Sergio, te agradecemos demasiado que hayas participado con nosotros en esta elaboración de cápsulas. No, no hay nada que agradecer. Es un placer para mí estar compartiendo mis puntos de vista y mis opiniones en este foro. Vamos a dejar los datos del licenciado Sergio en la caja de comentarios. Espero que esta primera parte jurídico-constitucional sea de su agrado y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.